aleluya, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él lo hará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras. Gloria a Dios. Pida lo que quiera, lo que se le venga en el corazón, menos aquello que le vaya a perjudicar su vida y sobre todo su relación con Dios. Por eso ahí está la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que sepamos pedir y poder rechazar aquello que creemos que necesitamos, pero que al final puede perjudicar nuestra relación con Dios, dañar nuestra vida espiritual y nuestras vidas. Amén. Así que bienvenido, vamos a orar para que sea Dios, hermanos, el que nos hable a todos y que todos podamos ser edificados y que Él a través de su palabra envíe salvación y vida eterna. Levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta mañana, Señor, el poder estar delante de tu presencia. Padre, te pedimos que envíes tu buena palabra a nuestras vidas, de tal manera que todos podamos ser edificados, fortalecidos y preparados siempre para toda buena obra, Señor. A través de tu palabra, y mientras tu palabra es dada, Señor, fortalece al débil, levanta al caído, da victoria al que está luchando, sana al que está enfermo y envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. El libro de los Romanos, Romanos capítulo 1, leemos el verso 16 y 17. Un pasaje muy conocido, pero como siempre hemos creído, la palabra de Dios es infinita. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Cuando usted lea la Biblia, hermanos, y cuando lee estas verdades, Dios, hermanos, fortalece el alma, fortalece el espíritu, nos reviste. Pero por no leer las escrituras, que es la palabra de Dios, y por estar escuchando, leyendo, hermanos, cosas ajenas al propósito de Dios, al plan de Dios, es allí, hermanos, donde prácticamente, hermanos, sentimos un vacío en el corazón. Y obviamente eso abre un espacio en nosotros de ansiedad, porque pierde la dirección de la vida. Por eso la importancia siempre de leer la palabra de Dios.
Uno cuando lee esta verdad, hermanos, de la cual aquí el apóstol San Pablo, expresando, hermanos, lo que es el evangelio. Creo que ningún otro hermano lo pudo expresar como Pablo al señalar que el evangelio es poder de Dios. En ese libro, los Romanos, prácticamente el apóstol resalta lo que es la sabiduría de Dios, una sabiduría, hermano, que está por encima de cualquier filosofía. Y en ello, hermanos, reveló lo que es el evangelio de salvación. El evangelio de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Otro detalle importante aquí es la persona que anuncia el evangelio como poder de Dios. Para este hombre, más que una teoría, lo pudo experimentar en carne propia. Saulo de Tarso, la cual las escrituras lo señalan como perseguidor y torturador, hermanos, contra la iglesia, que según ahí, hermanos, se nos narra que yendo camino a Damasco, dice ahí, hermano, que se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Y al encontrarse con Jesús, fue ahí, hermano, donde cambió totalmente el curso de su vida. Totalmente. Cambió totalmente, hermanos, sus pensamientos, las intenciones de su corazón, hacia una nueva vida. Que tal vez ahí no él podía explicarlo en ese momento. Dice la Biblia, hermanos, que fue conducido siempre hacia Damasco y que fue dejado ahí, hermano, en una casa, en un cuarto, y que fue ahí, hermano, día después que se reveló, hermanos, el propósito de Dios en su vida. El hecho, hermanos, de un hombre como Saulo de Tarso expresar su amor fraternal hacia la iglesia gentil que estaba en Roma, el presentarse como apóstol de los gentiles, hermano, eso vino a impactar a sus lectores y vino a impactar a sus oyentes, porque este hombre era un judío religioso, fervoroso, celoso de su religión. Es una persona, hermano, que no podía compartir con los gentiles. Ustedes recordarán el caso del apóstol Pedro, cuando se le pidió ir a la casa de un gentil, otro romano, un centurión. Él expresó diciendo que, hermano, no es para los judíos el poner los pies en la casa de un gentil, es abominación, dice. Pero vine, le dice a Cornelio, porque Dios me mostró que Él no hace acepción de personas. Diga. Fue precisamente cuando él estaba haciendo un ayuno y que en una visión Dios hizo descender un lienzo, y cuando él mira ahí lo que hay, eran alimentos prohibidos para los judíos el comerlos. Pero cuando mira eso,
escucha la voz que le dice, mata y come. Y él dice, jamás ha pasado cosa inmunda en mis labios. Y Dios ahí, hermano, le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Diga gloria. Y en ese momento llega alguien a decirle, te buscan unos hombres. Y cuando ya le dicen, hermanos, ¿de qué se trataba? De que Dios se había revelado a ese hombre gentil, centurión, era un soldado romano, enemigo del pueblo de Dios, y que en cualquier momento podía recibir la orden de atacar, de matar. Entonces él ahí, hermano, entendió la visión. Y cuando ya estaba en la casa de ese hombre, le dijo, Dios me reveló realmente que no llame inmunde lo que Él ha limpiado. Es decir, que Dios no hace acepción de persona. Ahí usted puede ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros. Porque nosotros no teníamos nada que ver con el pacto de Dios con su pueblo, los hebreos. Éramos ajenos a los pactos de Dios con los hebreos. No teníamos parte ahí cuando ellos recibieron la ley. Pero más tarde, hermano, esa misma ley con la cual Dios hizo pacto, hermanos, con el pueblo hebreo, esa ley, hermanos, traía un propósito y venía un plan detrás de esa ley. Y era que la ley, hermano, entrando en función con los hombres, les hizo ver a los hombres que esa ley jamás pudo cambiar sus vidas. El mismo pueblo que recibió esa ley no lo pudieron cumplir. Y era que Dios les estaba ahí revelando que el hombre por sí mismo no puede hacer nada. Que el hombre no puede tener acceso a Dios. Que en el corazón del hombre jamás va a tener el deseo de buscar a Dios, desear a Dios. No pueden. No pueden. La Biblia dice, hermanos, que aún para los hombres es abominación la oración de los impíos a Jehová. Entonces la ley tuvo su función, algo que se dio como un pacto para el pueblo hebreo, en la cual nosotros estábamos ajenos. Pero esa ley, detrás de esa ley, venía el propósito de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Porque la Biblia dice que la ley nos lleva a Cristo. A judíos primeramente, dice aquí, y también a gentiles. Es decir, la ley lo que produjo fue, hermanos, una necesidad de un Salvador. Se necesita una ayuda externa a ellos. Y fue ahí donde comenzó la noticia, hermanos, y a profetizarse sobre un Mesías, y que ellos necesitaban ese Mesías. Un Mesías que venía a escribir, hermanos, la palabra de Dios en sus mentes, en sus corazones, para poder transformar sus vidas. La necesidad de un cambio, de una modificación en la vida de los hombres. Eso lo traía el plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Diga gloria a Dios, hombre. Eso es hermoso. Y ahora un judío de la talla, hermanos, de Saulo de Tarso. Era un hombre, hermanos, que había sido enseñado a los pies de uno de los grandes maestros judíos, llamado Gamaliel. No crea, hermano, que era un asolapado ese hombre, un judío asolapado. Era un hombre que conocía la ley, conocía precisamente, hermanos, todo lo que tenía que ver con la religión judía. Y cuando para él aparece este nuevo camino, como se llamaba al principio, lo que era, hermanos, los cristianos,
Para él eran personas, era una secta peligrosísima, la cual, hermanos, se tendría que atacar y destruir. Y precisamente cuando él iba a Damasco, iba a eso precisamente. Llevaba autoridad, le habían dado autorización, tenía respaldo, llevaba cartas para perseguir, para encarcelar y para matar a los cristianos. Ahora imagínese usted ahí atravesando el desierto hacia Damasco. ¿Cuáles eran los pensamientos que invadían la mente, el corazón de este hombre? Si no era precisamente destruir, matar. En su mente iba, hermano, a azotar, a hacer blasfemar a los cristianos. Él no iba buscando a Dios. Él no iba buscando a Dios. Él no iba buscando la verdad. Usted sabe, hermano, que los hombres todavía andan en busca de la verdad. Este hombre la encontró sin buscarla. ¿No nos pasó a nosotros eso mismo? ¿Quién de nosotros, hermanos, llegó al evangelio diciendo: tengo sed de encontrar la verdad? ¿Podré encontrar yo la verdad en ese lugar? Y venir con esos pensamientos ahí y comprar, hermanos, las escrituras, la Santa Biblia, para ver si ahí puedo encontrar la verdad. ¿Quién hizo eso? Y el que levante la mano le dan su coscorrón por mentiroso. Sí. Ninguno de nosotros, no estaba en nuestros pensamientos. Y si llegamos a una iglesia, fue porque nos apretaba el zapato. Fue porque teníamos una necesidad profunda o estábamos enfermos. Estábamos entre la espada y la pared y nos dijeron: Jesús te puede ayudar. Y tal vez venimos como el pensamiento como de ir a buscar ayuda de un brujo. Y que le hagan ahí, hermano, un baño de sangre de gallina, de pavo, de gallo, de chancho, lo que sea. Buscar a Jesús como se busca un médico cuando nos duele algo, pero menos para honrarle, menos para servirle, menos para, hermanos, venir a ver si podemos encontrar ahí la verdad. Ninguno de nosotros estábamos conformes con nuestra religión anterior, que nos daba la aprobación a hacer lo que queríamos. Y si algo que hacíamos tan malo y nos sentíamos mal en la conciencia, pues allá íbamos, hermanos, a depositar eso para sentirnos bien, a callar un poco la conciencia. Pero miren qué hermoso, cómo nos costó entrar a una iglesia. ¿Sí o no? Levanten la mano a los que les costó entrar a una iglesia. Cuando digo que les costó es, la pensó. Este ya me agarró, el amigo. Si yo lo que le conté que tenía esta necesidad, lo que quería que me ayudara, que me dijera: fulano de tal te puede. Pero la religión, la iglesia, y más el concepto que ahí se reúnen locos, vagos, sinvergüenzas, hipócritas. Imagínense. Entonces venir y hacerle caso al amigo, a la mamá, al papá y al hermano, y no sé pues cómo usted llegó, y allá llegó pues todo presionado y se sentó, y qué horrible, ¿a qué hora dije que sí? Y estar ahí, hermanos. A todos nos pasó eso. Levanten la mano al que no le pasó eso, y ya no le den un coscorrón, denle con la silla en la cabeza. Sí. Nos sentíamos incómodos. Tremendo. Porque lo que nos impulsó tal vez fue una necesidad. Pero miren este hombre, igual que nosotros, pensamientos ajenos totalmente de encontrar la verdad, de honrar a Dios,
de servir a Cristo, ajenos totalmente, no le conocíamos. Para nosotros Jesús era algo vago, un pensamiento vago, algo lejano, que solo nos recordábamos en fiestas religiosas. ¿Se acuerdan? Bueno, hay bárbaros y salvajes cristianos, entre comillas, que recuerdan a Jesús solo en fiestas religiosas. Eso no les ha amanecido todavía. Pero el que ha experimentado a Jesús como lo experimentó este hombre, Saulo de Tarso, hayan fiesta o no hayan fiesta, no nos mueven las cosas humanas, las filosofías humanas, no nos mueve, hermano, los sentimientos, sino lo que nos mueve es haber encontrado la verdad en el Señor Jesucristo. Haber encontrado en Él, hermanos, lo que no pudimos hallar en el mundo. Amén. El Evangelio de Cristo, poder de Dios. Dice ahí, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, hermanos, es la revelación de Dios, de su plan de salvación para los hombres. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y ese plan, ese propósito, estaba precisamente en su Hijo Jesucristo. El mismo Pablo aquí en los Romanos, el capítulo 3, verso 25, fíjense lo que dice ahí. Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Es decir, hermanos, que Dios venía anunciando su propósito, su plan. Pero para los hombres era un misterio. Pero lo que Él venía haciendo era preparando el momento. Por eso se habla, hermano, de un Elías que tenía que venir primero. No hablando del profeta Elías, sino de alguien que traería, hermanos, el carácter precisamente, el carácter del mensaje de Dios, que fue Juan el Bautista. Y él vino, como dice la Escritura, a preparar los corazones, preparar el camino, a abrir sendas, a prepararlo todo, para luego presentar al Hijo de Dios, al Mesías. Y el día que Jesús se presentó y se bautizó, y que él lo bautizó, Juan el Bautista, entonces dijo: este es de quien yo decía, aleluya, este es de quien yo les hablaba. Esta es la ofrenda de Dios para los hombres, para el pecado de los hombres, el Cordero de Dios. Acuérdense que los hombres llevaban una ofrenda al templo, un cordero, para que allí, al derramar la sangre, hermano, el cordero, fuesen, hermanos, perdonados el pecado, hermano, de ellos. Pero lo tenían que hacer continuamente, porque la sangre del cordero no tenía ese poder. Pero también aún ahí, a través de su sacrificio, se venía anunciando, aleluya, a la ofrenda de Dios, el cual, hermanos, venía, hermanos, a cumplir la justicia de Dios, y que con una sola ofrenda, aleluya, y que ya no hay necesidad de otra, su preciosa sangre nos limpia de todo pecado, de las consecuencias del pecado, es decir, la maldición del pecado, y por ende nos ha dado la vida eterna. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, decía él. Ahora hay muchos que les da pena hablar del Evangelio en su trabajo, en lugar de sus estudios, donde estén les da pena. Usted es cristiano,
bueno, sí, pero es que mi mamá me llevó ahí y llego ahí pues a una iglesia, pero todo penoso ahí. No ha experimentado el poder de Dios. Ese ha cambiado religión. Sí. Pero el que ha experimentado a Cristo, como este hombre, que fue un cambio, hermano, increíble en su vida. Este hombre era una fiera, traía odio, raíces de amargura contra los cristianos. Esta gente hasta juraba, hermanos, juraba a veces, usted lo puede ver cuando atacaban después a Pablo, a Saulo de Tarso, ya convertido, cómo lo atacaban. A veces hasta se juraban entre ellos que si ese día no le quitaban la vida a fulano de tal, ellos, hermanos, se matarían. Imagínense, era tanto el odio a la fe en el Hijo de Dios. Un odio que ahora se está propagando, hermano, aún lo que se llaman, entre comillas, iglesias cristianas, el odio contra la fe. Y cuando hablamos de la fe, estamos hablando de la fe del Hijo de Dios. Eso es increíble, hermano. Esto es lo que usted necesita, ser tocado por Dios. Si Dios no te toca, no puedes cambiar. No puedes. No, si por eso digo yo, y yo por eso es que no le voy, como él no me quiere cambiar. No seas insensato. Todo lo contrario, debieras de preocuparte. Y debieras de correr y doblar tus rodillas y decirle: Señor, tócame, ayúdame, alúmbrame, transforma mi vida. Eso es lo que debe de hacer. Eso es lo que hacían estos hombres. Cuando el Señor le dijo a Moisés: ve y libera al pueblo hebreo y tráelos a este lugar para que me sirvan y me adoren. Y aquel puso un sinnúmero de pretextos, pero al final le dijo: Señor, voy a ir, pero voy a ir si tú vas delante de mí. Así es como se hace. Así es como se hace. Levantarse y decirle: Señor, necesito que me toques. Doblar su rodilla, derramar su alma delante de Dios. Igual aquel hermano publicano que llegó a la presencia de Dios, hermanos, y inclinado de rodillas, dice que se golpeaba el pecho: Dios, sé propicio a mi vida, sé propicio a mi vida. Era un clamor: ayúdame. O igual aquel ciego de nacimiento, cuando escuchó que Jesús iba pasando, comenzó a clamar y alzaba más la voz. La gente comenzó a molestarse: cállate. De todo modo el maestro ni te hizo caso. Pero aquel hombre insistía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Era la oportunidad. Para él no había otro día. Era la oportunidad. Y ese clamor fue escuchado. Entonces Jesús lo mandó a traer. ¿Qué quieres? Quiero ver. ¿Crees que yo puedo hacer eso? Sí, Señor. Conforme a tu fe te sea hecho. Aleluya. Dígale a estos hombres que no hay Jesús. Dígale a estos hombres que no hay Dios. Díganle a estos hombres, hermanos, que experimentaron el poder de Dios, de que lo de Dios es una religión inventada por los hombres. Dígale a ellos. Y dígale a aquellos que han experimentado el poder de Dios en su vida. Dígaselo. Invítalos a que tengan raíces de amargura. Invítenlos a que hagan daño. Inviten a que odien otra vez. No lo van a hacer. Solo lo hacen los que no han experimentado el poder transformador de Cristo.
¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La filosofía, como dijimos al principio, y la religión, siempre en busca de la verdad, buscando una respuesta. Y aquí Saulo de Tarso, que es Pablo precisamente, sin buscarlo, sin buscar la verdad en el Evangelio, todo lo contrario, lo aborrecía. Y como dijimos, lo que llevaba a este hombre era odio, raíces de amargura. En su mente, en su corazón, lo que había era ira contra eso que él llamaba una secta peligrosa. Esos eran sus pensamientos. Y por eso da testimonio aquí que el Evangelio realmente es poder de Dios. Y él como judío, por eso dice primero judíos y después los griegos, es decir, los gentiles. Camino a Damasco, hermanos, esa fiera iba con una turba a matar, a destruir. No había ni una lápiz de pensamiento de frenarse y de decir, ¿será verdad lo que dicen estos del nuevo camino? Voy a indagar primero. No. Era un judío religioso, pero de aquellos cerrados, hermano, la cual usted le habla del Evangelio, inmediatamente se cierran. Se cierran, no dan lugar. No dan lugar. No dan lugar. Que el hombre, su corazón era de acero, hermano. Pero camino ahí a Damasco, Jesús se le apareció. Una luz, dice, que lo cegó. Cayó a tierra. Y comenzó a escuchar una voz que le decía, ¿por qué me persigues, Saulo de Tarso? Y aquella fiera, hermanos, inmediatamente fue domada. Completamente domada. Y le dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa dar goces contra el aguijón. Deja de estarte resistiendo. Deja de resistir al Evangelio, al amor, a la gracia de Dios. Ya deja de pegar patadas, tú mismo te estás dañando. Deja de relinchar, hombre. Y después dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Continúa tu viaje. Y cuando llegues a Damasco, ve a tal casa. Ya te están esperando. Y ahí espera, te voy a enviar un discípulo y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y aquel hombre obedeció. Y en uno de sus testimonios ante hermanos, los gobernadores, dijo, no fui rebelde a la visión. Y allá estuvo, hermanos, orando, esperando, no se sabe cuántos días, pero ahí estaba esperando porque Dios le había ordenado. Fue obediente, se sometió como una bestia domada. Eso es lo que muchos no entienden todavía. Y por eso se rebelan, no se quieren, hermanos, someter a Cristo. No les gusta y se rebelan y demandan sus derechos y ahí están dando goces contra el aguijón a cada rato. Por eso no crecen y por eso andan extraviados, perdidos, porque no han entendido que el Evangelio hay que obedecerlo. Por eso Jesucristo dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, pero no obedecen. Estos son comparados, dice, y los compara con aquel que edificó su casa sobre la arena.
De tal manera que cuando soplan los vientos son fáciles de ser arrastrados y su vida viene a ser un desastre. Pero aquel que dice Señor, Señor y obedece, lo compararé con aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que le puso unos cimientos sólidos. Y a él también le vinieron las lluvias, los ríos se desbordaron y pegaron con ímpetu, dice, contra su casa. Pero no cayó, ni fue un desastre, dice, porque su casa la había edificado sobre la roca, y la roca es Cristo. Es la verdad de Dios en su Hijo Jesucristo. Y por eso le dijo, hermano, a los discípulos, cuando ellos confesaron de que Él era, hermanos, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo les dijo, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia, de tal manera que los infiernos no van a prevalecer contra ella. Sobre una roca, la iglesia está establecida sobre Cristo. Los creyentes, sobre Cristo, sobre la verdad de Dios. Hermanos, dos cosas. Primero fue la conversión de este hombre, después comenzar a modificar su vida. Muchos no hacen eso. No quieren dejar la vieja levadura, no quieren dejar el viejo hombre. Se llenan raíces de amargura. No son tolerantes a las ofensas. ¿Qué más? Chismean, juzgan, condenan, odian. El cristiano, hermano, tiene que aprender a modificar su vida. Jesús presenta su palabra ahí. Tenemos la guianza del Espíritu Santo, la guianza de la palabra, para comenzar, hermano, a evaluar nuestras vidas, examinar nuestras vidas y a través de las Escrituras conducirnos en el camino que lleva hacia la vida. Cristo lo cambia a uno en el momento. Es decir, le da la capacidad. Y ahí en el camino, a través, hermano, de la exposición de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo en todo ello. Entonces uno comienza, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Y Dios a través de experiencias de hombres, de mujeres. Entonces ahí donde nos habla y nos dice, así quiero que camines. Porque muchos a veces se preguntan, porque se extravían, se preguntan, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Pues lea las Escrituras. Lo que Dios quiere de usted, aquí está. Que entienda que no hay sabiduría, sino solo la de Dios, que cambia la vida del hombre y que le da la vida eterna a través de Jesucristo. Por eso en el libro Proverbios a Jesucristo es llamado como la sabiduría. Como la sabiduría. Porque todo está en Cristo, su Hijo, el Mesías. Por eso Él decía, yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la luz del mundo. Él lo llena todo. Por eso Pablo a una de las iglesias le dice, si tenéis a Cristo, lo tenéis todo. Pero el problema es que no quieren modificar su vida. Quieren continuar llevando su vida tal como fueron encontrados. ¿Se imaginas a un Saulo de Tarso continuando su propia vida ya con el evangelio? Hubiera hecho desastre en las iglesias, hermano. Imagínense cuando enfrentó al apóstol Pedro, porque por ahí sale que enfrentó al apóstol Pedro, porque encontró una deficiencia en él,
un error que cometía Pedro, de que cuando estaba con los gentiles se hacía como los gentiles, y cuando estaba con los judíos se hacía como judío. ¿Ah? Entonces él lo enfrentó y le dijo que eso no tiene que ser así. Pero si miramos a un Saulo de Tarso que no quiere modificar su vida, él lo hubiera agarrado a golpe, hermano. Hipócrita, hijo del diablo. No, lo exhortó. Usted no va a encontrar, hermano, en Pedro una queja de Pablo, todo lo contrario. Recomienda a Pablo, recomienda sus escrituras. Es decir, hermano, las cartas que él escribió. Hay cosas en él, dice, difíciles de entender, dice Pedro. Increíble. Pues hay cristianos que son destructivos porque no obedecen el evangelio. Dios les dio la oportunidad, sus vidas fueron impactados por Jesús, pero no modifican su vida, ni la evalúan, ni mucho menos la cambian. Y eso que Dios les muestra siempre el camino. Cambia tu manera de pensar, hombre. Cambia las intenciones de tu corazón. Y hay suficiente aquí ejemplo donde te está diciendo, esto es lo que yo espero de ti. El caso del rey David, cuando Dios habla del rey David, dice, este hará todo lo que yo le diga. Entonces eso es lo que Dios espera de mí, eso es lo que Dios espera de ti, que seas obediente a su palabra. Y cuando alguien escucha obediencia, lo escucha como que es, hermanos, obligatorio así. Entonces se ofende. Pero todo lo que Dios pide, lo pide en base a su amor, a su misericordia. Miren ustedes, hermanos, siempre poner las cosas del noviazgo donde o recién casado, que la mujer se somete al marido al principio y sin querer obedece. Yo creo que a usted ni se les pasó por la mente lo que hacían al principio, que obedecían sin querer, pero como era por amor, ¿se acuerdan? Por y con amor. Y que el otro todavía no se había transformado en la bestia, ¿va? Sino que todavía mostraba que era un ángel de luz. Entonces ordenaba con cariño también. Amor, haceme esto, por favor. Ese es un mandato. La forma de pedirlo, eso es lo que cambia, ¿verdad? Pero ya cuando se convierten, hermanos, en la bestia. ¡Hey, mujer! Pásame el calcetín. Que me pases el calcetín. La Biblia dice que tenés que obedecerme. Esa ya es una bestia. Se le transformó. Pero ustedes también no son moneditas de oro. Ustedes se convierten en fieras. Pero el que ha sido impactado por el evangelio cambia y modifica su vida. La modifica, cambios en su vida, cambio. Y empieza por cosas pequeñas. Qué lindo ver un cristiano, hermanos, que antes llegaba tarde a su trabajo, ahora es el primero que llega. Abren a las 8 el trabajo, él está a las 6 ahí. Y todo el mundo se impacta. Ay, madrugó este. Que lo botaron de la cama, lo echaron. No, ni lo echaron ni lo botaron de la cama. Es cristiano y comienza a ser responsable. Ha comenzado a modificar su vida. Ya en su trabajo ya no reclama sus derechos. En su trabajo comienza a ser gentil. Comienza a hablar de diferente manera. Comienza a pedir las cosas de diferente manera.
Y eso es más que una teoría. Entonces la gente comienza a inquietarse, ¿verdad? Al principio les es extraño, después desean ser y tener lo que tiene esa persona. Así es como se predica con la vida. Y qué lindo un hogar, hermano, donde ya no se oye el grito de la vieja. ¿Ah? ¿Y qué pasó ahí? Hey, ¿te acordás de esa señora? Ya no grita. Y todo bien amable. Cuando sale hasta lo saluda a uno. Buenos días, buenas noches, Dios le bendiga. ¿Qué pasó? ¿Será que el marido la domó por fin de esa fiera? No, eso no es obra de sangre y carne, sino de mi Padre, dice el Señor Jesucristo, que está en los cielos. Diga gloria a Dios, porque comienza a modificar su vida. Y lo hace porque ama al Señor, no porque se lo impongan. Así como Él, ¿qué dice la Escritura? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo dio por amor a nosotros. Así fue Él con nosotros, nos tomó en serio. Y nos tomó tan en serio que nos envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz para darnos salvación a nosotros. En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todo lo hizo por amor. Allá estaba en el Getsemaní, tuvo miedo, se lo dijo al discipulado. Comenzó a sentir terror. Él sabía que en cualquier momento llegaba la turba y que se lo iban a llevar a golpes, a juicio, y de ahí lo iban a condenar a muerte. Y le dijo al discipulado: estoy profundamente triste. El escritor de los Hebreos dice que comenzó a clamar a aquel que lo podía librar y que tenía el poder para liberarlo. Y comenzó a clamar y dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Es decir, no quiero pasar esto. Comenzó a sentir miedo, terror. Si tú puedes privarme de este dolor que viene, de esta muerte terrible, ayúdame. Pero al final, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú, Señor. Se sometió, pero se sometió por amor a nosotros. Si Él hubiese reclamado sus derechos, venir y todo el mundo lo comenzó a atacar, todo el mundo fue hostil contra Él, así como lo son ustedes. No, hombre, me voy. Andar muriendo por estos malagradecidos, ¿qué más? Malcriados, hijos del diablo. No, Él se dispuso desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. ¿Acaso es poco el que nosotros ahora, hermanos, no querramos tomarle la palabra y someternos, obedecer, no estar poniendo trampas, no estar inventando ahí para uno mismo, justificando actitudes, conductas, rechazando el propósito de Dios, justificando, hermanos, y a veces hasta con la Escritura justifican el llamamiento, el propósito de Dios, el plan de Dios. Sí, modifican. El problema es que quieren modificar el plan de Dios. Se equivocaron. Es usted el que tiene que modificar su vida en base a la palabra de Dios. Porque Dios hizo lo que tenía que hacer. Cambió su vida. Tiene la capacidad ahora para ir modificando su vida. Uno así empieza, hermano. Y como le digo, empieza por que pueden ser tonterías. Una de las cosas que yo hice que puede ser una tontería tal vez, pero así comenzar. Tenía un montón de póster, hermanos, de estrellas, que ahora ya sé que son hijos del diablo y que le sirven al diablo. Pero ahí tenía todo ese montón de póster. Entonces estaba leyendo la Biblia, volteaba a ver.
muy feo aquel postre. ¡Pum! Lo arrancaba y lo rompía. Y dejaba a los otros. Así de repente, por último todo, a quemar todo, a la basura. Así es, uno va cambiando poco a poco. El cambio es radical, lo que hace Jesús en nosotros. La modificación queda en usted a través de las Escrituras, poco a poco. Ahora entendí esto. Sí, Señor, estoy dispuesto a honrarte y agradarte con mi vida, que es una de las oraciones de Jesús y fue una de sus proclamaciones cuando le dice a los judíos: yo no estoy solo, el Padre está conmigo, porque Él me ama, y me ama porque yo siempre hago lo que a Él le agrada, no como yo quiero agradarle, sino como Él quiere que se le agrade. Es muy distinto, ¿sí o no? Pues modifique eso, pues, modifíquelo. Porque la mayoría dice: yo no sé qué es lo que quieren, yo vengo, yo hago esto y quiero. Yo no entiendo. Sí, así dice la Escritura, que los hombres se comportan como las bestias del campo. Por eso no entiendes. Pero cuando leas que Dios quiere que se le honre como Él quiere ser honrado, ahí está la diferencia. Eso es lo que hace la gran diferencia. ¿Cómo quiere Dios que yo trate a los hermanos? Ahí está una gran lista. No mintáis unos a otros. Ayúdense unos a otros. Sean compasivos. Aprendan a perdonar. ¿Qué más? Hay una lista ahí. El amor fraternal. El amor fraternal que se pide ahí es con todos. Que todos sean amigos, no un grupito. Cuando se hacen grupitos ya empezó mal ahí. Y eso termina en herejía y terminan en rebelión. Uno tiene que ser amigo de todos. Porque Jesús murió por todos ellos. El que tú menosprecias es a un lado. Jesús murió por él también. Tú no eres más que esa persona. Pero hay gente que todavía, hermano, se le sube el zumo y hacen distinción de gente. Dios no hace eso. Ahí está, una gran lista. Cómo debe conducir su vida con los hermanos. Está todo para que usted realmente honre a Dios. Y la Biblia dice: los que me honran, dice el Señor, yo los voy a honrar. Aleluya. Porque al final eso es lo que queremos, ¿o no? Ser bendecidos por Dios, ser respaldados por Dios, y que en momentos difíciles Dios esté ahí. Es lo que anhelamos todos. Pero ¿cómo va a estar ahí cuyo corazón lo tiene endurecido? Y miren lo que hace cuando se enferman. Ni ahí buscan al Señor sinceramente, ¿no? Sino que comienzan con trampa y tienen el celular. Bien pueden mandar un texto a su líder: hermano, estoy enfermo, por favor ore por mí. No hacen eso. Solo les alcanza para escribirle al vecino, al que ande allá por Júpiter y a saber por dónde. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Aquí, solo, enfermo. Nadie me visita, nadie me quiere. Hablan de amor y aquí estoy tirada. Imagínense. Todo lo que escribió ahí, simplemente escribirle al líder un chat, ¿cómo le llaman? Eso. Hermano o hermana, estoy enfermo, ore por mí. Ya se sabe que el líder va a correr
a orar por usted, lo va a visitar si es una hermana y el varón es líder, va a llegar con 2, 3 hermanas. Y si son casados, va a llegar con su esposa. Y si la líder es una hermana y un varón que está enfermo, entonces la hermana agarra 2, 3 diáconos y con su esposo a visitar al fulano. Así es como se hace. Así se hace. No lo hacen. No lo hacen. Quieren que adivine el fulano que se enfermó. Vamos a ver cuándo vienes. Nunca. Nunca va a llegar porque no es adivino, ¿verdad? Eso de la lámpara que se rasque y todo no existe. ¿Ah? O el otro ahí que le sobarle la. ¿Quién es? ¿Ah? Buda, ¿ah? Nada, no existe nada de eso. ¿Sí? Para eso son los celulares, para que se comunique. Y ya cuando se curan, ahí vienen. Y uno alegre, ¿qué se había hecho, varón? Hermana, ¿qué pasó? Ahí enferma, nadie me visitó. Mejor llegaron hermanos de otra iglesia. Qué amoroso, ¿cómo llegaron? Pero de aquí, nadie me visitó. Entonces uno dice, pobre desgraciado, pobre desgraciada, pobrecita, ¿verdad? Nadie de aquí de la iglesia, no hay amor aquí, no hay amor. ¿Sabe cuándo va a haber amor? Cuando usted dé amor. Cuando usted dé amor, va a haber amor. Esa es la clave. Dando es como se recibe, ¿verdad? El problema es que usted usa dando solo cosas de dinero. Pero también, si usted da amor, va a recibir amor. No espere lo que usted no ha dado. ¿Escucharon? No espere lo que usted no ha dado. Espere lo que usted ha dado. Eso espere. Pero lo que no ha dado, no lo espere. Lo que se siembra, se cosecha. Este judío, Saulo de Tarso, celoso de la ley, de la tribu de Benjamín, cuando él da toda esa característica de judío, lo que él era, hermano, por eso era terrible. Pero miren ahora, le escribe a la iglesia de los romanos, la iglesia gentil, y les habla que los ha extrañado, que desea estar con ellos, desea conocerlos porque no los conocía. No fue Pablo, no fue Pedro el que llevó el evangelio a Roma. Esos son cuentos de viejas. Los que llevaron el evangelio a Roma fueron aquellos que estuvieron en el Pentecostés cuando vino el poder del Espíritu Santo. Entre ellos estaba un matrimonio, Aquilas. ¿Alguien me ayuda? Ahí se menciona ese matrimonio. Que vivían en Roma, eran judíos, vivían en Roma. Priscila y Aquila. Pero ahí se mencionan otros que cuando se regresaron comenzaron a hablar del evangelio. Después fueron encontrados por Pablo, hermano, o no por Apolo. Y era porque se había dado un edicto del rey de Roma que echaran a todos los judíos.
Pero después se revocó esa orden, entonces ellos regresaron. Ahí ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni nadie, hermano. Esos son los héroes anónimos, las cuales un día, cuando estemos allá y comiencen a dar premios y coronas, nos vamos a impactar cuando se diga, pase fulano y tal que llevó el evangelio a Roma. Y cuando uno escucha el evangelio de Roma, Pedro, el apóstol Pedro, no se movió Pedro. Y no fue él, pues no. Y van a otra gente, que es la que realmente llevó el evangelio. ¿Cuántos anónimos hay? Héroes anónimos. Hermanos, desconocidos, pero conocidos por Dios. Que eso es lo más importante. Finalizo con eso. Pablo decía, ¿de qué sirve ser heraldo? Si al final dice, voy a ser reo de condenación. Debemos de procurar siempre ser conocidos por Dios. Y por eso aquí debemos de preocuparnos por dar a conocer a Dios, al Señor Jesucristo, y no a uno mismo. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quieres tú recibir el evangelio? Se recibe por fe, un acto de fe. A eso se refieren cuando dice acepte a Cristo. Yo no sé si usted ha leído, ha escuchado que ahora se critica eso. ¿Cómo es eso de aceptar a Cristo? Eso no es así. Cuando uno dice acepte a Cristo es que le está invitando que haga un acto de fe y que venga por fe confesar y creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Porque es por fe como nosotros recibimos a Jesucristo a través de la fe. Le creímos como esta gente le creyó. Como Jesús mismo le decía, ¿crees que yo puedo hacer esto? Sí, Señor. O el ciego aquel que decía, hijo de David. ¿Sabe qué significaba ese clamor? Era prohibido que alguien dijera que Jesús era el Mesías y lo podrían apedrear ahí. Pero aquel hombre, hermanos, públicamente y a voz en cuello lo proclamó. Cuando él decía hijo de David, estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Pero la gente lo callaba. Te van a matar, te van a apedrear. No saben ni lo que estás diciendo. A otro que también lo sanó de los ojos, le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Imagínense. ¿Y quién es para que yo crea? Le dice el hombre. El que habla contigo. Y él le dijo, creo. Todo es por fe. El libro de Hebreos nos enseña sobre eso. La fe es la convicción y la certeza de las cosas que no se ven y se esperan. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios, no el hombre. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Como le dijo a David, te daré un nombre como el nombre de los grandes. Y así fue y así hasta el día de hoy. Ese nombre del rey David ahora es grande. Antes no valía ni 5 cuando andaba arriando a las ovejas y con tufo a cabra. Pero después fue renombrado y conocido por las naciones. Amén. Cierra tus ojos. No sé cómo estás conduciendo tu vida.
Pero lo que sí es cierto es que tienes que entender que tienes que modificar tu vida, tus pensamientos, tu corazón. No puedes seguir ahí justificando, agarrándote de medias verdades de la palabra de Dios para justificar, rechazar el plan de Dios, el propósito de Dios. Ni tampoco estar justificando tu malcriadeza, las raíces de amargura, cuando la Biblia dice que toda raíz de amargura es pecado. Y la paga del pecado, la Biblia dice que es la muerte. No puedes estar conduciendo tu vida así. Ha llegado el momento. Jesús cambió tu vida. Tienes la capacidad. Resta en ti, como estos hombres, evaluar tu vida y permitir ese cambio a través de la palabra de Dios, obedeciéndola, rectificando muchas cosas, muchas deficiencias en tu vida, para que vengas a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas. Entonces la ansiedad se va a alejar de tu vida. El vacío de tu corazón se va a alejar de tu vida. Muchos están perdiendo el tiempo. Ya son cristianos desde hace años y están perdiendo el tiempo. Un día la van a anhelar. A veces el tiempo se vuelve nuestro peor enemigo, porque ya no vuelve. Por eso hoy, sométete, obedece la palabra de Dios. Di como María: he aquí tu siervo, Señor, hágase como tú quieras. He aquí tu sierva, hágase conforme a tu voluntad. He aquí el esclavo del Señor. He aquí la esclava del Señor. Esa es obediencia a Dios a través de su palabra. Entonces las cosas van a cambiar. Si hay alguien que todavía no le ha dado su corazón a Cristo y hoy siente la necesidad de rendir su vida a Cristo, que ya no soporta la vida que lleva, que ya no se soporta ni a sí mismo, hoy sabes lo que tienes que hacer. Entrégate a Él. Él va a cambiar tu vida. Puedes empezar una nueva vida. Dios bendiga a este hermano. Alguien más que siente la necesidad, de rendir su vida por primera vez, que nunca lo ha hecho, pase aquí adelante. Y aquellos que se alejaron y que saben que necesitan reconciliarse con Dios, esta es la oportunidad que tienen. Y de aquí en adelante modifiquen su vida. Lean la Biblia, pidan la dirección del Espíritu Santo. Y ya no se esté resistiendo ahí. Honre a Dios como Él quiere ser honrado, no como usted piensa, no como usted quiere. Una persona más, vamos a orar, pero una persona más que sienta la necesidad de rendir su vida a Cristo o reconciliarse con Dios, pase aquí adelante. No digas mañana. Esta es la oportunidad que tú tienes. Vamos a orar, pero quiera Dios que tu decisión no sea demasiado tarde. Padre, gracias. Gracias por lo bueno que tú has sido con nuestras vidas. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Y gracias por habernos dado salvación y vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Y
por estas almas que están pasando. Perdona sus pecados, sus rebeliones. Señor Jesús, lávales en tu preciosa sangre. Cambia, transforma sus vidas. Espíritu Santo, llénales del poder de Dios, del amor de Dios, de tal manera que sean testimonio para su familia, sus vecinos, para esta nación, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano hasta el día final. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdame a mirar con tus ojos. Aleluya. Ayúdame a